Al hablar de tratados, es importante conocer el proceso por el cual estos pueden suspenderse, terminarse o considerarse nulos. Estas tres acciones comparten el mismo procedimiento que inicia con la notificación por parte del accionante hacia las demás partes del tratado. Esta notificación debe ser escrita, debe especificar la medida que se quiere tomar, bien sea la suspensión, la nulidad o la terminación del tratado, y las razones que apoyan esta decisión. Dentro de los 3 meses siguientes a la notificación, los estados que son parte pueden presentar objeciones. En caso que no se presente ninguna objeción, el estado accionante presentará el instrumento para declarar bien sea la nulidad, la suspensión o la terminación del tratado. No, ese no. El instrumento es un documento escrito que debe estar firmado bien sea por el jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores. De no ser así, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. Bueno, hasta ahora parece muy sencillo, pero en caso que existan objeciones, el procedimiento se hace más interesante. Cuando se manifiesta una objeción, dentro de los primeros 3 meses posteriores a la recepción de la notificación, el Estado accionante y el Estado objetor deben buscar una solución según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué dice este artículo? Este artículo invita a las partes a buscar una solución intentando mantener la paz y seguridad internacional, por lo cual indica que el Consejo de Seguridad debe instar a que las partes solucionen la controversia con medios pacíficos, como la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales. Además de ello, el Consejo de Seguridad debe conocer las acciones tomadas previamente en la controversia y debe tener en cuenta la presencia de la Corte Internacional de Justicia cuando se genera una disputa legal, para así recomendar procedimientos o métodos de ajuste. En su momento, Richard Nixon dijo que la solución, bajo el artículo 33 de la Carta de la ONU, deja varios vacíos, por lo cual la delegación estadounidense en la Convención de Viena propuso que se tengan otras alternativas. Así, en caso de que en un periodo de 12 meses, a partir de la formulación de la objeción, no se haya llegado a una solución, existan 2 caminos posibles. El primero es que si la objeción es relativa a la interpretación o aplicación de una norma ius cogens, mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes, se someterá la controversia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, o se puede acceder a arbitraje en caso de existir un común acuerdo. El segundo afirma que si la objeción es relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones expuestas en la Convención de Viena sobre nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados, se inicia un proceso detallado en un anexo de la Convención misma, el cual se empieza con la presentación de una solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas, quien tiene una lista de amigables componedores, o en otras palabras, juristas especializados. De esta lista, cada parte de la controversia elige un miembro de la Comisión de Conciliación y a su vez nombra otro miembro para dicha comisión que posea su nacionalidad. Este nombramiento debe realizarse en un periodo de 60 días posteriores al recibimiento de la solicitud por parte del Secretario General. Se nombrará un 5º miembro de la comisión por parte de los otros 4 miembros, y para ello tienen un lapso de 60 días desde su nombramiento. Este 5º miembro será el presidente de esta comisión de conciliación. La comisión fijará su procedimiento y adoptará decisiones y recomendaciones por la mayoría de los votos de sus 5 miembros. Esta comisión tendrá 12 meses a partir de su constitución para presentar al Secretario General de las Naciones Unidas un informe que contendrá las recomendaciones para solucionar el conflicto. El secretario a su vez presentará las recomendaciones a las partes de la controversia, las cuales tienen libertad al implementarlas porque las recomendaciones tienen un carácter únicamente enunciativo. Después de llevar a cabo los requerimientos de procedimiento frente a la nulidad, suspensión o terminación, nos enfrentamos a las consecuencias de estas en las disposiciones de los tratados. Las consecuencias para los casos de nulidad, suspensión y terminación son atendidas como asuntos claramente diferenciables, debido a que en sí mismo cada uno de los casos plantea una situación particular. Sin embargo, el artículo 44 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados propone una serie de disposiciones que aplican de manera general a la invalidez de un tratado sin importar a cuál de los 3 casos corresponda. Así, lo establecido por el artículo
expone bajo qué situaciones la invalidez de un tratado se aplica a ciertas cláusulas o a la totalidad de éste, siendo esta la primera y única consecuencia general para la disposición de un tratado inválido. De ahora en adelante, las consecuencias serán diferenciables respecto a la naturaleza de su invalidez. Para el caso de un tratado inválido por nulidad, los asuntos esenciales a consultar se encuentran en los artículos 69 y 71 de la Convención de Viena. Con respecto al primer artículo, un tratado nulo siempre carecerá de fuerza jurídica, lo cual cancela los efectos de obligación del tratado respecto al derecho internacional. No obstante, puede suceder que a pesar de la nulidad, la ejecución de la aplicación del tratado haya generado una serie de acciones que comprometen la licitud de la actuación de las partes. Al respecto, el artículo 69 propone que los actos ejecutados de buena fe, antes de la declaración de invalidez, no resultan ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. De esta manera, los esfuerzos deben centrarse en volver al pasado y crear una línea alterna, es decir, en establecer en las relaciones mutuas entre partes el escenario que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos, debido a la aplicación del tratado nulo. Existen algunas excepciones frente a las consecuencias expresadas en torno a la buena fe, debido a la declaración de nulidad de un tratado por motivos de imputación de dolo, corrupción o coacción, a partir de los cuales resulta improcedente la aplicación de dicha disposición. Hasta aquí hacemos referencia al artículo 69, al cual le compete los tratados inválidos por los motivos dispuestos en los artículos del 46 a 52 de la Convención. Por lo tanto, al artículo 71 le corresponde la codificación de las consecuencias de nulidad, producto de la violación de una norma imperativa de derecho internacional general, en dos casos diferentes. Cuando el tratado es nulo frente a una norma imperativa existente, o cuando dicha nulidad corresponde a la creación de una nueva norma imperativa. En el caso del artículo 53, la Convención dispone que la nulidad del tratado tiene por consecuencia la eliminación de todo acto basado en la aplicación del tratado nulo, y a su vez, un ajuste en las relaciones entre partes que permita la coherencia con las normas imperativas de derecho internacional general. Sin embargo, si la invalidez del tratado corresponde a la creación de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, inmediatamente las partes vinculadas a éste estarán eximidas de toda obligación de cumplimiento, lo que significa que solo aquellos asuntos en concordancia a la nueva norma imperativa pueden ser mantenidos, tratando de salvaguardar los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas anteriores a la nulidad del tratado. Ahora bien, cuando nos referimos a la terminación del tratado, a menos de que los involucrados especifiquen lo contrario, no deberán seguir cumpliendo con las obligaciones que se habían acordado en este. Si un Estado se retira de un tratado multilateral, lo anterior se le aplicará a sus relaciones con cada una de las demás partes del tratado desde la fecha en que surta efecto su retiro. Sin embargo, en caso de que la causa de terminación sea la violación grave de un tratado o un fuerte cambio en las circunstancias, se pierde el derecho a darlo por terminado o a retirarse de él si se decide que el tratado continúa en vigor. Por otro lado, si hablamos sobre la suspensión de los tratados, a menos de que en estos se afirme lo contrario o las partes acuerden algo diferente, al suspenderse se ponen en pausa las obligaciones que tenían cada una de ellas. Cabe recalcar que no se afectarán de otro modo las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes. Igualmente, el periodo de suspensión del tratado le prohíbe a las partes obstaculizar el proceso de reanudación de la aplicación de este. Por último, en cuanto a suspensión, terminación y nulidad de tratados, es importante mencionar la realización de estas acciones en ciertas circunstancias de variada índole. La Convención de Viena, en su parte sexta, nos precisa 3 artículos denominados disposiciones diversas. El primero de ellos se enfoca en las cuestiones no prejuzgadas por la misma Convención, con respecto a los tratados que se pueden celebrar a partir de casos de sucesión de Estado, responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades. La sucesión de Estado en el derecho internacional se asocia con el proceso de reemplazar un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio, bien sea por adhesión, fusión de 2 o más Estados, creando uno solo, anexión, disolución y desmembramiento, división, ocupación, federación, reunificación, independencia y separación. Lo que respecta a los tratados, serán analizados según su negociación particular,
Un claro ejemplo de este fenómeno fue en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética, donde la Federación de Rusia se consideró el Estado sucesor en cuanto a las relaciones internacionales dentro de la ONU. El artículo 1 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional enuncia el principio fundamental de que la responsabilidad es dada por todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado, ya sea por acción u omisión. Todo daño causado ilícitamente por él debe ser reparado de buena fe. Un claro ejemplo lo podemos ver en la disputa que hubo en el arbitraje del Trail Smelter. Esta tuvo origen en el pueblo de Trail, ubicado en British Columbia, Canadá, por los daños causados sobre los cultivos, pastos, árboles y agricultura en el estado de Washington a causa de las emisiones de dióxido de sulfuro que generaba una planta de fundición de la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, lo cual se decidió someter ante la Comisión Conjunta Internacional en 2 ocasiones, en las que se comprobó el daño causado por Canadá y se le impuso la obligación de indemnizar a Estados Unidos con una alta cantidad de dinero. Este caso sirvió como base para intentar codificar la normativa básica de la responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional, así como por daños transfronterizos y ambientales. La ruptura de hostilidades es el inicio de un combate entre 2 o más estados. Este puede ser o no precedido por una declaración de guerra. En la Convención de Viena no hay presunción de que las hostilidades tengan un efecto de finalizar las operaciones de tratados entre partes del conflicto, y generalmente, en estas circunstancias se toma como precedente la costumbre internacional. Un ejemplo bastante claro es la Segunda Guerra Mundial, la cual empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia, lo cual obligó a Gran Bretaña, Francia y a otros países a declararle la guerra a Alemania. El segundo artículo hace referencia a las relaciones diplomáticas o consulares y a la celebración de tratados, el cual expresa que no existe correlación directa entre la ruptura de relaciones diplomáticas y la celebración de estos. Esto quiere decir que el tratado no es un documento que codifique expresamente la situación diplomática de 2 estados. Un ejemplo de ello son las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela durante el periodo de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. A lo largo de los últimos 10 años, las relaciones entre estos 2 estados se han caracterizado por las permanentes disputas y tensiones que en ocasiones han desembocado en fuertes crisis diplomáticas. Para el año 2010, la tensión entre los estados alcanzó dimensiones tales que Venezuela rompió relaciones con Colombia, debido a las acusaciones de presencia guerrillera de las FARC-EP en territorio venezolano. Intuitivamente, pareciera que durante esta tormenta diplomática sería imposible la continuidad de cooperación frente a tratados y su celebración. Sin embargo, al consultar en la Biblioteca de Tratados de la Cancillería colombiana, podemos ver que durante este periodo se celebraron 3 tratados sin perjuicio de la situación diplomática del momento. Finalmente, el tercer artículo de estas disposiciones hace referencia a los casos de un Estado agresor, donde se expresa que las provisiones de esta convención son dadas sin perjuicio a las obligaciones impuestas a un Estado agresor, como medidas tomadas según la Carta de las Naciones Unidas. Estas obligaciones son generalmente exentas de las obligaciones presentadas en la Convención y su existencia es independiente. Tras una definición obsoleta del Estado agresor, dada en la Octava Conferencia de Desarme de 1993, la Asamblea General de la ONU convoca en 1967 un comité especial, el cual, después de 7 años, aprueba la resolución 3314 del 14 de diciembre de 1974, precisando que la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra forma política incompatible con la Carta de Naciones Unidas. A pesar de ello, en los últimos debates académicos, la agresión es tomada como el deseo de dañar y eventualmente usar la violencia destructiva como medio para resolver un conflicto.